Bien, vamos a continuar con la tercera parte del tema, plan de Dios para la salvación del mundo. Eh, esta salvación que trae Jesús, como ya vimos, ¿verdad? Bueno, vamos dando una repasadita rapidita desde el principio, ¿verdad? Decíamos que Dios tiene un plan, pues, de cómo salvar al hombre, tuvo un plan, cómo hacerle, y ese plan se reduce en pocas palabras en esto. El plan es escuchar a Jesús y obedecerle. Ese es el plan de Dios. Jesucristo trae una enseñanza eh, que nosotros debemos aprender y practicar lo que Él nos dice, y entonces así tenemos la salvación. Eso es en pocas palabras. Bien, ¿de qué le amenaza o qué peligro tiene el hombre? ¿Por qué Dios nos quiere salvar? Dios nos quiere salvar de la perdición, de alejarnos de Él para siempre, por toda la eternidad. De eso nos quiere salvar Dios, porque Él nos hizo para Él, nos hizo para que vivamos eternamente con Él, con felicidad. Eh, Él quiso así, pero como vimos, pues el hombre pecó, se salió del primer plan que tenía Dios, de pues que si obedecía, bueno, viviría eternamente con Él, feliz, contento, alegre. Se arruinó esto, bueno, tiene otro plan Dios, ¿cuál? Mandar a Cristo al mundo para salvarnos, mandar a Cristo al mundo para que nos dé una enseñanza de salvación, su mensaje, su evangelio, su palabra, la palabra salvadora, su enseñanza salvadora. Mm, entonces Dios quiere pues salvarnos así, con las enseñanzas de Jesucristo, escuchándole y obedeciéndole. Así que pues ese es el plan. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el que crea en Él, que cree en Él, y claro está, obedecerle. No nada más es creer, como ya se explicó. Eh, bueno, ahora vamos a ver otra parte de este tema, que es este. Eh, esta salvación que trae Jesús es gratis. Vamos a entender esta partecita, porque se oye decir que la salvación es gratis, que la salvación de Dios no cuesta, porque eh, este, pues vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es gratis? ¿Por qué no cuesta nada esta salvación? Bueno, es gratis por esto, porque nadie podía abrir el cielo. El cielo estaba cerrado, se cerró cuando cometieron el pecado a nuestros primeros padres. Quedó cerrada la gloria. Nadie podía entrar a la gloria. Quedaron fuera del paraíso. Y nadie podía, ningún ser humano podía abrir el cielo. Ningún ser humano podía ah, pagar ese pecado. Ningún ser humano podía morir o hacer algo para que esto se remediara. Tuvo que venir Jesucristo al mundo para salvarnos. Y Él vino al mundo porque Él quiere salvarnos. Y eso no nos costó nada a nosotros. Él decidió venir así para podernos salvar. Eso es, pues, salvación gratuita. ¿Okay? Que nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él pudiera venir y morir por nosotros y abrir el cielo. Así que esto es salvación gratis. No nos cuesta nada. Por otra parte, entonces podemos decir, entonces la salvación
¿Hay que ganarla si cuesta o no cuesta? Y la respuesta es esta: sí, sí cuesta la salvación. Y sí hay que ganar la salvación. Eh, los protestantes, los que no son católicos, muchos de ellos, pues como ya vimos, piensan que para decirse la salvación es gratis, que no hay que hacer nada para salvarnos, como ya vimos en las otras partes, en la segunda parte de este tema, ¿ah? Que así dicen, que solamente confesar con la boca cree que Dios lo resucitó entre los muertos y ya estamos salvos. Eso pues ya vimos que no es correcto, porque la salvación sí cuesta, sí hay que ganar la salvación. Eh, Entendiéndolo así, Jesús nos señala un camino que nos conduce a la salvación, al cielo que ya está abierto, al paraíso. Él mismo es el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así lo dice. Y nos deja como un método, un modo de cómo salvarnos. Y ya lo vimos, que es escuchándole a Él y obedeciéndole. Dándonos a comer su cuerpo y su sangre. Juan 6, 53, 54. Vamos a ver qué dice Juan 6, 53, 54. Vamos a ver cómo nos salva Dios. ¿Cuál es el método de salvación que Jesús da? Dice así, dice, Jesús dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Así es. Entonces, pues, dice Jesús aquí claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y dice que si no comemos, no tendremos vida en nosotros. Así que este es el modo de salvarnos de Dios, de Jesús. Hay que comerlo, hay que comer su cuerpo y su sangre. Así que este es el método de salvarnos de Dios, darnos esa vida eterna. Porque la salvación consiste en esto, en tener vida eterna. De manera que este es el modo de salvarnos. Algunas personas que no son católicas, que he escuchado yo, dicen que no hay necesidad, y ponen un ejemplo. Dicen que el hombre que estaba a un lado de la cruz no tuvo que comer el cuerpo y la sangre de Cristo para salvarse, sino que Dios le dio la salvación. Pues muy bien, Jesús mismo le da la salvación, claro. Recordemos que Dios es misericordioso, y si la persona se arrepiente, pues Él lo perdona. Pero hay que observar esto, y hay que pensar esto. En ninguna parte de la Biblia dice Jesús que hay que esperarse hasta que se vaya uno a morir para arrepentirse. En ninguna parte dice así. Al contrario, dice que hay que ponernos listos porque Él va a venir de repente como un ladrón. Entonces, no es enseñanza de Jesús esperar hasta que uno muera para poder arrepentirse. Claro, si alguna persona va a morir, y claro, si se arrepiente, pues Dios le perdona, claro. Claro que sí, porque Dios es misericordioso. Pero no es la enseñanza de Cristo esperar hasta que uno vaya a morir. Porque quién sabe si pueda uno tener la oportunidad de hacerlo o no. Él dice que va a venir como un ladrón. No avisa. Así que por eso nos advierte. Así que, lo que nos dice Jesús es que para tener vida eterna tenemos que comer su cuerpo y su sangre.
que esto es lo que hace la iglesia que Cristo fundó, desde que la fundó hasta nuestros días. La iglesia católica, que la iglesia que Cristo fundó, hace esto: repartir el pan de salvación, el pan que nos da la vida eterna. Así que, entonces, pues, la salvación sí cuesta, sí hay que ganarla. Si ustedes ven en muchas partes de la Biblia, si alguna persona que no es católica está viendo esto, vea que no es gratis, no es gratis como se piensa. A la manera de como se explicó, sí es gratis, ¿verdad? Que nadie podía abrir el cielo más que Jesús, claro, así sí. Entonces, pues no es, no quiere decir que no cuesta, claro que cuesta. El apóstol San Pablo dice que hay que conquistar la salvación en 1 Timoteo 6:12. ¿eh? Y el apóstol Santiago dice que la fe sin las obras no nos salva, Santiago 2:14. Entonces, no es solo confesar con la boca y ya. Por eso Jesús dice también: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y en otra parte también dice que el ancho es el camino que lleva a la perdición y que angosto es el que conduce a la vida. Así que, pues, eso de que la salvación no cuesta nada, que es gratis, entendiéndola del modo protestante, del modo de los que no son católicos, está mal, no es correcto. Y como decíamos, pues como decía yo, ese modo de predicar es muy cómodo. Es una manera muy cómoda de vivir un cristianismo así. Es muy cómodo eso. Eh, Así que, pues, esta es la, la tercera parte de este tema, que se llama Plan de Salvación, Plan de Dios, cómo nos salva Jesús, cómo nos salva Dios. Y, en pocas palabras, la salvación consiste en esto: escuchar la palabra de Dios y obedecerla. En eso consiste. Y después vamos viendo, desglosando poco a poco, extendiendo poco a poco este tema para entenderlo a profundidad. Hoy entendemos pues cómo Dios nos salva comiendo su cuerpo y su sangre. Eso es.